Si querés escucharnos por internet, www.radiográfica.org.ar. Tejiendo redes. Bueno, estábamos escuchando atentamente a Javier Garín, que nos estaba comentando de el pedido que había hecho Cuba en su momento a Perón de un préstamo de $200 millones. Y bueno, le doy la palabra a Javier para que siga comentando. Bueno, y Perón se lo elevó a $1.600 millones. Pero además fue el factotum de la unidad, del prócer más grande de la unidad latinoamericana después de Bolívar y de San Martín, porque fue el hombre que permanentemente trabajó por eso. No es que ahora de casualidad fue una idea de Lula, de Néstor Kirchner o de Chávez, sino que eso fue una tradición que instauró Perón. Vamos a decirlo con claridad. En el año 51, él impulsa el ABC, la Unión de Argentina, Brasil y Chile. En los años 60 saca el libro a Latinoamérica ahora o nunca. En los años 70 lleva adelante una política claramente de promover la unidad latinoamericana. Él tenía acuerdos con Fidel Castro, con Luis Echeverría de México, con Velasco Alvarado de Perú, con Salvador Allende de Chile, para promover un corredor de unidad continental frente a los intentos de Estados Unidos de dividir permanentemente. No lo logra hacer porque empieza primero él fallece muy pronto, pero además ese contexto favorable que tenía al principio se revierte porque Estados Unidos empieza a intervenir mediante los golpes de Estado, el golpe de Estado a Salvador Allende, instauran la dictadura de Pinochet, Banzer en Bolivia, apoyado por la Fuerza Aérea Brasileña, que respondía a la CIA, respondía a las órdenes del Pentágono. En Uruguay, el presidente se entrega, cierra el Parlamento y se entrega a las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente. Velasco Alvarado empieza a fallar en sus políticas. Y Perón queda aislado, y sin embargo sigue llevando adelante esta política emancipatoria. Fíjense qué valentía y qué claridad tuvo ese hombre octogenario que resulta que hoy nos quieren vender que estaba gaga, que no servía, que no sabía que el revolucionario era Cámpora. Cámpora era un correveidile de Perón, o sea, respetando la figura de Perón. No quiero quitarle mérito a Cámpora, pero digamos, era el representante de Perón, era el vicario de Perón. Así. Él lo entendió así. Claro, pero vos mencionaste el libro de Cámpora. Claro, cómo cumplía el mandato de Perón, el libro de Cámpora, pero nos quieren vender que Cámpora era una personalidad política autónoma e independiente. Esto no es así. El que definía las líneas, definía la estrategia era Perón. Es más, hasta López Rega tenía que bailar a ese compás, y López Rega fue el encargado de llevar el mensaje de Perón al movimiento de países no alineados en Argelia. Es decir, todos bailaban al compás de Perón mientras él vivió. Después de su muerte ocurrieron otras cosas. Entonces tenemos todo un contexto en el cual Perón plantea, hay que reconstruir el país. Primero reconstruir y después la liberación. Entonces esto parece que a algunos sectores no les gustó porque querían el socialismo ya, cosa que no se podía construir en ese contexto internacional, y ahí vino el enfrentamiento. Pero digámoslo con claridad, era el enfrentamiento de la cúpula de Montoneros con Perón era una cuestión de poder. Totalmente. No era una cuestión de proyecto, que no nos vendan más que Firmenich tenía un proyecto socialista y Perón no. Firmenich lo que quería era ser el Perón el Perón de esa época. Tenía 25 años, le faltaba mucho para tener la sabiduría y la inteligencia de Perón, claro. Pero bueno, ahora se lo había salteado a Bandor. Claro. Y después nos encontramos con una situación en la cual yo tampoco me cuesta mucho entender por qué ese odio a las organizaciones sindicales. Porque más allá de que es cierto, eran organizaciones burocratizadas, había mafia dentro de esas organizaciones, como hay en todo sindicato, en todos los lugares del mundo. No nos vamos a creer que... Y no solo en los sindicatos, en una oficina, en una iglesia... Claro, exactamente. Entonces había un cierto enfrentamiento, porque la única explicación es decir, bueno, acá, creo que Firmenich en algún momento lo dice, acá los dos grupos orgánicos que hay dentro del movimiento nacional son los sindicatos
y Montoneros. Entonces, en realidad lo que había era una rivalidad de querer destruir a un posible competidor. Y bueno, y el punto culminante, el más trágico, más terrible, no trágico por el hecho en sí, que de por sí es trágico, sino por las consecuencias que tuvo, fue el asesinato de Rucci, una medida que toma un sector de la conducción de Montoneros, en donde seguramente ni vos, ni ninguno de los que militaban en la juventud peronista estaba de acuerdo con eso, ni fue consultado. Agarraron, lo mataron y después, bueno, háganse cargo. Porque yo creo que había un desprecio hacia la democracia y hacia lo institucional. Montoneros, la tendencia, tenía 5 gobernaciones, Perón le había dado 5 gobernadores. El gobernador de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Cruz y de Salta, 5 gobernadores, y el gobernador de la principal provincia del país, que era Buenos Aires. Oscar Videgain. Tenía funcionarios en todos los ministerios, tenía segundas líneas en todas partes, tenía varios diputados. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? Despreciaron eso. ¿Por qué lo despreciaron? Porque no creían en la construcción institucional democrática. Lo rifaron, con el asesinato de Rucci rifaron todos los espacios institucionales. Entonces después decían, no, Perón nos echó. En realidad no fue así. Lo que quería, a lo mejor existía dentro de la conducción la idea de que los compañeros que estaban en espacios institucionales ya no servían para la guerrilla o ya no servían para el proyecto armado, porque se volvían burócratas del Estado. Entonces había que liquidar todos los espacios, como efectivamente se hizo. Sí, Era una táctica suicida. Yo he leído a Juan Gelman, y esto no estoy hablando desde una posición de derecha, que lo diga, no sé, el Tata Joffre. No, para nada. Esto lo dice Juan Gelman. En la autocrítica. Claro, Juan Gelman dice, nosotros, y la conducción de la cual él después se desprende, y se separa, y dice, esa conducción tenía actitudes demenciales, porque se autoclandestinizó y dejó a todas las organizaciones de superficie expuestas para la represión que se venía. Eso es lo que demuestra claramente, me parece a mí, que la conducción de Montoneros estaba totalmente alejada de lo que era la realidad geopolítica del momento y lo que representaba Perón para el pueblo en general. Yo creo que estaba muy consustanciado quizás con un marxismo exacerbado, quizás, la cúpula de Montoneros, y visualizó al peronismo desde esa visión, ¿no es cierto? O sea, tratando... Lo dice el padre Mujica. Padre Mujica, yo la otra vez estaba escuchando una grabación donde dice, están muy equivocados, y él había sido un poco el mentor de Firmenich, de toda esta gente. Dice, están muy equivocados, estos muchachos leen la revolución en los libros y no entienden lo que es la realidad. Con eso de haberle matado a Rucci han castrado la alegría popular, dice Mujica. O sea, yo lo que quiero hacer también es una diferenciación entre esa conducción y la militancia, porque Totalmente. La militancia era una militancia noble, heroica, que quería cambiar el país, que dio su vida, que se expuso, que sufrió, fue parte de los 30.000 desaparecidos. Claro. No hay que mezclar las cosas, pero Totalmente. También hay que decir la verdad sobre los errores políticos u horrores políticos de esa conducción, y esto no es justificar la represión, no es ni la teoría de los dos demonios. No. Bueno, y además también le costó, esos errores le costó mucho a la conducción misma de Montoneros. Recordemos que de una conducción de 13, solo 3 sobrevivieron. Y esto es para refutar todo tipo de especulación sobre que aquella superestructura de Montoneros estaba al servicio de la CIA o cosas por el estilo, o tenía acuerdos con sí. La cúpula de la dictadura, como se supo tirar en algún momento un encuentro en Francia entre Firmenich y Macera. O sea, también ese grupo fue víctima de muchos mitos. Pero yo quería hacer 2 observaciones sobre esa misma fecha, aquella fecha en la que Perón hace un homenaje a la clase trabajadora y sobre todo... Que era el 1 de mayo, digamos, no era el Día de la Juventud, era el Día del Trabajador. Tal cual. Y así me lo explicó mi viejo, antes de terminar preso por peronista, ¿no? Que
que precisamente que ellos habían ido a una fiesta y se habían comportado como un unos niño, malos invitados. claro, como un niño celoso de la fiesta de cumpleaños del hermano mayor, porque no fueron a una plaza en cualquier otro día. Era el reconocimiento del presidente Perón a las organizaciones sindicales y a los trabajadores que habían resistido, habían sido los protagonistas de la resistencia, mientras la juventud estaba siendo, eran niños, mientras eran niños y estaban siendo, estaban creciendo. Por eso dice, ahora resulta que algunos imberbes, porque él dice, si en 20 años resistieron estos, y hace 20 años vos estabas naciendo, y me estás diciendo que querés tener mayor protagonismo. No. Pero aparte las palabras de Perón eran también en respuesta a hacía 3 horas que lo estaban silbando, insultando. ¿No? Eso lo asumen muchos compañeros también. Sí. También. Y hay otro lugar donde la ausencia de Montonero fue dramático. El 12 de junio. El 12 de junio. El 12 de junio se señala el divorcio de Montoneros con las masas, pero no de los militantes montoneros, porque los militantes estuvieron presentes. El 12 de junio. Y eso es algo que yo pude relevar personalmente, que muchos compañeros que siguieron en Montoneros, que no fueron con la partición de lealtad, sino que siguieron formando parte de la orga, objetaban hacia adentro, mi padre entre ellos, y sin embargo seguían formando parte de la orga. Y el 12 de junio, mientras Montoneros discutía, dijeron, bueno, y yo me voy a la plaza. Y se vaciaban las unidades básicas, se vaciaban los lugares de reunión para irse a la plaza. Y otra cosa, lo oculto de aquel 1 de mayo, que fue el día en que el Perón presentó ante la Asamblea Parlamentaria el proyecto nacional, ¿no? El modelo argentino por el proyecto nacional, el legado político de Perón, aquel que inspira a Néstor Kirchner. Exactamente, vamos a hacer un nuevo corte, ahora vamos a la pauta. Está súper interesante el tema y creo que nos va a quedar corto el programa, Tejiendo Redes 89.3 @gmail.com. Bueno, estamos nuevamente al aire, hoy tenemos un programón y digamos estamos con una pequeña falla técnica porque no tenemos un retorno como normalmente tenemos en el estudio, así que tenemos que estar con los auriculares y Nico, nuestro operador de lujo, nos avisa cuando estamos en el aire para que no pedaliemos. Bueno, también fue fallido el retorno de Perón en varias oportunidades hasta que finalmente se ejecutó. Y bueno, es coherente con el tema que estamos hablando, el retorno de Perón y el retorno que nos está fallando. El tema del retorno es recurrente en nuestra historia. Sí, no, lo que estábamos hablando a veces en los cortes se generan también cosas muy interesantes. Pero cortamos un poco el comentario que estabas terminando de hacer vos y después quería devolverle la palabra. No, está cerrado. Quería destacar esos dos aspectos. Primero que el primero que marca el divorcio de la conducción de Montoneros con el sentir del pueblo argentino y sobre todo de la clase trabajadora. Digamos, no hay un proyecto de izquierda en todo el mundo que deje afuera a la clase obrera organizada. Totalmente. Por eso... Y sin embargo aquí se tomaba la clase obrera organizada como porque había la oposición, ¿no es cierto? Había una influencia muy fuerte del guevarismo, esta idea de que una vanguardia iluminada puede provocar una revolución, cuando las revoluciones son siempre fruto del protagonismo popular, no de el guerrillero heroico, como muchas veces se ha creído, ¿no? En el caso de Perón tenía muy claro que era un proceso social. Y vos hoy mencionabas, Ariel, la influencia de Perón sobre otros líderes mundiales, como el caso de Mao Zedong, con el cual se carteaba, con De Gaulle, con Nasser, con... Mao lo llamaba mi querido maestro. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre que era respetado en ese nivel en todo el mundo... y que era temido por el imperialismo, porque realmente él había sido un precursor del movimiento del tercer mundo, del tercermundismo, con la tercera posición, no tuviera el respaldo que se merecía?
porque estuvo 18 años exiliado. Más de la mitad de los argentinos reclamando que vuelva. Cuando vuelve lo vuelven loco con todos estos sucesos. Siendo así que él estaba llevando una buena política, no es que estaba traicionando a la política que había defendido. Es más, todavía hoy no hemos recuperado algunos de los instrumentos que estaban en ese momento en manos del Estado, porque él lo que buscaba era una economía nacional, no transnacionalizada. Se había extranjerizado ya durante su exilio y él la volvió a nacionalizar. Por ejemplo, había convertido la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes en órganos de control estatal del comercio exterior agropecuario. Hasta el día de hoy eso no lo hemos recuperado. No. Como tantas otras cosas. Había empresas Hemos perdido el Instituto de Reaseguro. Claro, había empresas que eran de autogestión obrera, como era Segva. Segva la autogestionaban los trabajadores. Entonces, eso no es socialismo, no es algo que va hacia el socialismo, no hay que apoyarlo eso. Claro, yo creo que se ponía más atención en ciertos títulos y no tanto en los hechos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, es algo que sigue hasta nuestros días, atendiendo que si no se han podido recuperar todos esos instrumentos y llevamos 12 años de gobierno, digamos, es que hay muchísimas dificultades. Es que son cuestiones difíciles. Ahora, yo entiendo que hoy todo el mundo pondera las dificultades con las que se encontraron Néstor, que le tocó administrar después de un genocidio y después del vendaval neoliberal, y Cristina, que comenzó a restañar los derechos, a restañar las heridas y a consolidar los derechos, como para recuperar ese paradigma de la patria justa, libre y soberana. Así como somos descomprensivos con el actual momento político y que reivindico absolutamente, hay una hegemonía de incomprensión del contexto de Perón, a quien, por sus 8 últimos meses de vida, en los cuales nadie hizo tanto como en ese momento, digamos, también invito a que escuchen a Cristina. Cuando Cristina reivindica la Argentina que teníamos en la década del 70, ¿ustedes se creen que está hablando de los 50 días de Cámpora? ¿Piensan que se está refiriendo al gobierno de la NUCE, al de Videla? Yo la he escuchado a Cristina, porque muchas veces nos la presentan como que le tiene bronca a Perón o algo por el estilo. Sí. Bueno, forma parte de la misma operación que vos estás denunciando. Yo la he escuchado. A mí me gustaría, quiero ser sincero, me gustaría que Cristina fuera más clara en reivindicar a Perón. Me gustaría que para reivindicar a Perón no lo tenga que traer a Irigoyen, como para atenuar la reivindicación. No sé si ella quiere quedar bien con un sector dentro de su propio gobierno o qué, que le tiene bronca a Perón. Pero me parece que ya la justicia histórica requiere que se le reconozca a Perón. Y ella el 1 de mayo dijo una cosa, unos días antes del 1 de mayo, dijo una cosa en este sentido, dijo... yo era de las que en ese momento era muy joven y estaba en desacuerdo con mis compañeros que le disputaban la conducción a Perón. Decía, ¿cómo puede ser que un hombre que durante 30 años fue el jefe del movimiento popular argentino, que nosotros ahora le queramos disputar la conducción? Y eso es bueno que se diga, es bueno que lo diga sobre todo a alguien que había en ese momento militaba en la juventud peronista. Y el 1 de julio hizo una argumentación que es de este libro, como si la hubiera leído Cristina, cuando dijo que las infamias que se han dicho sobre Perón, y están absolutamente olvidados los autores de las infamias, y sigue Perón. Las infamias contra el primer Perón están olvidadas en alguna medida, han quedado sepultadas por la historia, pero todavía tenemos tal cual las que se descargan sobre el último Perón. Entre ellas encontramos algunos intelectuales que eran jóvenes en esa época y que siguen escribiendo con resentimiento. Es como que se quedaron en esa época, ¿no? Claro, vos lo lees a Miguel Bonazo y le sigue intentando imputar a Perón la creación de la AAA, una verdadera payasada, ¿no? Con todo respeto. Sí. O lo mismo lo lees a José Pablo Feynman, un hombre que en esa época era joven, y él no estaba ni en Montonero, estaba en la juventud peronista, pero después se alejó de Montonero, pero sigue con un resentimiento galopante. Ha llegado en página 12 a pretender achacarle a Perón algún tipo de sospecha sobre la muerte de Rucci cuando está
más que demostrado cuál es el origen de ese atentado, que provino de un sector de la cúpula de Montoneros. Quizás para desligar a Montoneros quiso... Pero uno no puede... También tiene una disputa con Montoneros, Feynman. Es un caso muy extraño. Es una cosa rara. Dice, no, porque esto... Se pelea consigo mismo. Sí. Dice, si hubiera algún funcionario que pertenecía a Montoneros, supongo que se refiere a Vaca Narvaja, que fuera procesado, perjudicaría a Cristina. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé en qué la perjudicaría a Cristina, no sé. Y no sé por qué tenemos que adulterar la historia. La historia no hay que manipularla como uno le parezca según la coyuntura. Vamos a leer un mensajito que nos acaba de mandar una compañera a través de Facebook, que dice que está muy interesante el debate y saluda la invitación del compañero Ariel Magirena y Javier Garín, y ahora lo estamos buscando acá en internet para saludar a ella, la maga, que ha escrito en el Facebook Tejiendo Redes. Quiero leerlo textualmente. Cómo no, ya te lo paso, Daniel. Estaban llegando las fotos de lo que está pasando aquí en el programa. ¿Lo puedo leer yo? Dale. Bueno, hola gente, excelente tema de bienvenida al compañerazo Ariel Magirena, quien escribe ella, la maga, y dice, debate interesantísimo. Al poner la vuelta de Perón en contexto nacional e internacional, contexto pródigo en revoluciones de izquierda, a Ariel Magirena con la Voy a respuesta. hacer un comentario. Sí, la verdad que agradezco esto de que salude el poner en contexto de internacional la revolución argentina, ¿no? La revolución nuestra, la propia, ¿no? Porque también estos bastardos han incluso llegado a llamar a los golpes militares revolucionarios, ¿no es cierto? Así que tremendo. Pero a propósito, quería señalar una particularidad que tuvo la revolución peronista, que en 1947 instituye por primera vez en la historia de la humanidad todo un andamiaje de derechos de la clase trabajadora. A ver si nos ponemos en contexto. En contexto, 30 años después de octubre del 17, 30 años después de la revolución soviética, no tenían una estructura de derechos de la clase trabajadora. No tenía una constitución del nivel de la constitución de 1949, que es la primera que relativiza la propiedad privada. Esto para quienes dicen que el justicialismo puede ser algo así parecido como una especie de capitalismo humanizado. No, definitivamente es anticapitalista. Es más, rechaza cualquiera de las expresiones burdas del capitalismo. Tanto el capitalismo de las corporaciones, el que tiene sede en Estados Unidos y está tratando de mudarse a las redes virtuales, como el capitalismo de Estado, que ambos ejercen su presión, su dominio y su doblegación sobre las clases mayoritarias, fundamentalmente no la clase acepta trabajadora. ni el capitalismo ni el comunismo. Esa es la famosa tercera posición, una idea de una sociedad en la cual el Estado interviene como un factor determinante en la economía, pero sin asfixiar la actividad privada. Y bueno, eso no lo hemos podido recuperar, ese modelo de país. No es casual que todavía siga proscripta la Constitución de 1949 y que siga depuesta como... Gravísimo. Pero vos fijate, 1949... se proclaman los derechos de los trabajadores en la Constitución. ¿De cuándo es la ley de contrato de trabajo? Del año 74. Exactamente. Entonces, esos derechos que aparecían en la Constitución fueron plasmados en una ley que es de las más protectoras del obrero del mundo, que es la ley de contrato de trabajo, en la tercera presidencia de Perón. Él ya había muerto, pero la lley la había generado él. Entonces, esto es para demostrar que es mentira ese mito que dice que una cosa era Perón en los años 40 y otra en los años 70, porque era exactamente lo mismo lo que él adaptado a la época, porque claro, los 40 eran los 40 y los 70 eran los 70 y todavía hoy estamos. Hay un mensajito más que quiere leer. Sí, alguien. nos manda un beso grande Bárbara Eva Mogia, que hace una columna aquí sobre políticas sociales. Bueno, lamentablemente no nos pudimos comunicar, pero hubiera sido bueno que una militante y peronista, creo, podría estar aquí también compartiendo con nosotros sus opiniones. Y lo que ella piensa, que además es muy aguda en lo que escribe y piensa. Bueno, no faltará oportunidad. Bárbara Eva Mogia, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y allá está
Nicolás, que está diciendo que bueno, tenemos que ir ya cerrando el tenemos programa que porque dejar cerrando el programa. tenemos un minuto o no tenemos nada. Ya se nos cerró. tenemos que ir. Agradezco a Javier Garín, Ariel Magirena, y creo que nos debemos otro programa para seguir hablando. Y yo voy a comprar el libro porque si lo escribís como hablás, me interesa leerlo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tienes que estar en todas las casas, ¿eh? El último Perón, 40 años después, Javier Garín, editorial Duncan. Ahí Sí, está. ahí estamos, a comprarlo. Hasta el próximo sábado y gracias, Un compañeros. beso, Lili. Tejiendo Redes 89.3 @gmail.com. Radiográfica FM 89.3.